Hola, continúo con el examen. Ahora vamos por la pregunta 16. Sigue siendo geometría y esta vez es el tema de transformaciones. En este examen vino muy fácil, era prácticamente reconocer nada más las transformaciones. Actualmente esto no es tan fácil, hay que estudiar bastante para poder pegar los 3 puntos que vienen de esto. En este caso, nos dan una figura donde tenemos que responder con esta figura las, las preguntas 16, 17 y 18. En la 16 nos dicen, si se le aplica una única transformación al triángulo 1 y se obtiene el triángulo 3, entonces el triángulo 3 es el nuevo. O sea, lo que yo le aplico es, a quien le aplico la transformación es a este y obtengo este. Ese es el nuevo. Bien. Em, y nos preguntan que entonces esa transformación se denomina, pues, si yo del 1 paso al 3, ¿qué transformación se hizo? ¿Ya? Acá necesito recordar esta materia. Traslación, es la figura es igual, pero está en otra parte, no debe estar girada. O sea, es la misma figura, solo que se haya movido para abajo, derecha y así. En reflexión, las figuras se ven de frente, como un espejo. Y hay una línea que nos divide como la mitad, digamos, la figura, como si fueran nuestros ojos. En homotesia, las figuras cambian de tamaño, aunque no siempre, ¿verdad? Hay que recordar que a veces las figuras pueden ser iguales, dependiendo de la homotesia, pero si nos piden reconocer qué transformación es y la respuesta es homotesia, ellos nos van a poner que la figura es más pequeña o más grande, porque había un caso en que la homotesia era lo mismo que una rotación. Hay un caso especial, ¿verdad? Que era cuando la homotesia, cuando k es exactamente -1, k igual -1, era lo mismo que una rotación de 180 grados. Entonces, esa no nos la pueden preguntar en este tipo de pregunta. Y por último, la rotación, la figura tiene que estar girada, ¿verdad? Las homotesias las reconoce uno porque la figura cambia de tamaño, pero también pueden haber rotaciones en homotesias. ¿Verdad? Si la homotesia tiene un valor negativo, eso hay que estudiarlo. Bien, en este caso la respuesta sería una homotesia, porque de la 1 a la 3 estoy cambiando de tamaño, entonces la figura sería, se le aplicó una transformación llamada homotesia. Luego la 17 es una pregunta que parece difícil, pero realmente es fácil. Si se le aplica una única transformación al triángulo 1 y se obtiene el 4, entonces esa transformación consiste en aplicar y vienen 4 opciones que aparentemente son como muy complicadas. Reflexión respecto, bueno, sobre y igual menos x, homotesia con centro en el origen, traslación, 2 unidades hacia abajo, rotación 90 grados, centrado en el origen, sentido antihorario, pero noten que todas son cada una de las transformaciones diferentes, entonces nada más tenemos que ver qué le pasó a la 1 para obtener la 4. De la 1 a la 4 está girando, se está poniendo de cabeza, ¿verdad? Esto estaba como el lado izquierdo y ahora está de lado abajo. Fue una rotación. La figura no cambió de tamaño, es la misma. No puede ser traslación porque está como, cambió como la orientación y no se ve como un espejo. Es una rotación, entonces nada más buscamos la única rotación. Entonces, una rotación de todo eso, ¿eh? Una rotación 90 grados centrado en el origen de coordenadas y en sentido antihorario. No es, luego en otros videos se explicará o uno ya debería manejar la materia. Aquí nada más es para resolver el examen de qué significa esto. Ok, luego dice sí, esta tal vez es la más complicadilla. Si al triángulo número 3, si el triángulo número 3 es el resultado, ojo, el 3 es la nueva, es el resultado de aplicarle una única transformación al triángulo 2, entonces el punto imagen de 1,2 corresponde a... Cuando nosotros nos decían punto imagen, se refieren al homólogo. Eso está enorme la letra. Denme un segundo para cambiarlo. Esto se quedó un poquito. Esto era homólogo.
Y se refería a que es como de la misma posición, el mismo puntito, pero en la otra figura. Ok, entonces se refieren al triángulo 3 con el 2. Aquí no es tan importante saber quién es el original, nada más saber que estos son los dos. Y en este caso nos piden que cuál es el punto imagen de 1,2. Entonces voy a buscar este puntito, ¿verdad? X primero y luego me voy a mover hacia la Y. Entonces en X sería 1 y en Y 2. Entonces me muevo 1 en X y luego me muevo a donde me diga Y directo. Entonces acá está el 2, ese es ese puntito. ¿Ya? Ahí es donde X vale 1 y Y vale 2. Es el puntito 1,2. Nos preguntan que cuál es la imagen de ese puntito con la figura 3. ¿Verdad? Es 2 con 3. Y el que es homólogo a ese es este otro de acá. Es el que es igual, pero al otro lado. Fácil de equivocarse, poner este. Pero eso es, no. O sea, vean el triángulo, ¿verdad? Recuerden, esto de hecho es una reflexión, ¿verdad? Que se ve como un espejo. Es una reflexión con una línea aquí en el puro centro. Y en reflexión tiene que ser la misma distancia que hay desde cada punto hacia el eje. Entonces aquí hay un espacio y medio, entonces el homólogo está a un espacio y medio, ¿verdad? Medio y un espacio. Este es el homólogo. Entonces, ¿cuál es ese puntito? Ese puntito sería 1 en X y menos 1 en Y. 1 en X menos 1 en Y. Bien, eso es se vino muy fácil. Luego de esos 3 puntos vienen los últimos 4 puntos de geometría. Son esfera, cono y cilindro. Siempre ponen al menos una pregunta de los cortes. En los cortes debemos recordar esta imagen, todos los cortes. Para cono, aquí está esto. Pueden parar el video y repasar, copiarlos en un apunte. Ahí están los del cilindro. Y la esfera, pues solamente se puede cortar formando una circunferencia. Eso hay que estudiarlo. Muy bien, en este caso nos hablan de un cono y se considera la siguiente información sobre la sección plana producto de la intersección de un cono circular recto con un plano, tal que el plano no pasa por el vértice del cono. Eso no nos dice mucho. Y la palabra clave es que nos dicen es perpendicular al plano de la base. Perpendicular base. No tiene que estudiarse solo esas dos palabras, más la respuesta, obviamente. Y uno tenía que estudiarse que perpendicular base en el cono es hipérbola. Perpendicular, perpendicular base, hipérbola. Eso está aquí en el apunte. Hipérbola, corte perpendicular a la base, pero solo apréndanse perpendicular base, hipérbola. O hacen un acrónimo esto. Per, no sé, per-bai. Se memorizan eso, no sé, es una técnica. Entonces en este sería una hipérbola, es simplemente saberse cada uno ahí de memoria. Acá ya sí vienen problemas. Entonces en este caso nos ponen un problema de un cono. Es decir, la medida de la altura de un cono es de 12 y el diámetro de su base es 8. Si el cono se le realiza un corte a la mitad de su altura con un plano paralelo a su base, entonces ¿cuál es la medida del radio de la superficie de corte? Para este tema, recuerden que, bueno, dibujemos el cono. Bien, ahí con ese cono, esto si uno se lo sabe de memoria es muy rápido. Recuerden que si a uno le decían que el corte era en el puro centro, entonces todas las dimensiones del cono van a ser, o del nuevo cono, van a ser la mitad. Entonces, recuerden que esto era cuando nos dicen que se le realiza un corte. Se refieren a que pasan como un cuchillo por acá y se corta esto. Entonces se forma un cono más pequeño, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el radio de este corte, de esta superficie? Eso es lo que nos preguntan. Siempre es, si uno se sabe el tema, siempre es lo mismo, ¿no? No nos va a parecer nada extraño. Siempre, si les hablan del radio del corte, es el radio del nuevo conito. Entonces, si nosotros nos dicen que el corte es a la mitad de la altura,
el nuevo cono va a tener la mitad de la altura del cono original, la mitad del radio del cono original y la mitad de la generatriz del cono original. Entonces, como el diámetro de la base era 8 y el corte es a la mitad, el nuevo diámetro es 4, porque todo se parte a la mitad. El nuevo cono va a tener un diámetro de 4. Ese es el diámetro del nuevo cono. El diámetro. Entonces el radio tiene que ser 2, porque el radio es la mitad del diámetro. El diámetro era de lado a lado. La altura del nuevo cono, ya hay 6, porque si la altura del cono original era 12 y yo corté a la pura mitad, esta nueva altura sería de 6, ¿verdad? El diámetro del cono original era 8 y como yo hice el corte a la mitad, el diámetro ahora es 4, pero a mí no me piden el diámetro, me piden el radio. Entonces ahora ese 4 le saco otra mitad, día 2. Okay. Este es muy sencillo, si uno se lo aprende de memoria, recuerden, si el corte es a la mitad de la altura, todas las dimensiones nuevas van a ser la mitad de las originales. Entonces acá sería la opción A. Nos quedan 2. Acá viene un problema de cilindro. Dice el corte de un cilindro circular recto por un plano genera una sección plana paralela a la base. O sea, en la misma dirección que la base. Entonces es un cilindro. Dibujemos un cilindro. Bien, ahí tenemos un cilindro y si le hacemos un corte paralelo a la base, quiere decir que es en la misma dirección que la base. El cilindro, digamos que está sentado como en algo acá, entonces el corte tiene que ser en la misma dirección. Cuando el corte es así, yo corto ese cilindro, se me va a formar como 2 cilindros, digamos, en las partes. Pero lo que nos interesa es que aquí se va a formar un círculo. Cuando hagamos el corte, aquí se forma un círculo. Es la sección plana, recuerden. Y la pregunta es, si la medida del diámetro de la base del cilindro es 10, entonces la longitud de la sección plana corresponde a, nos dan el diámetro de la base del cilindro. O sea, que de aquí a acá en línea recta, esa no es línea recta, obvio, eso mide 10. Pero de ahí, el cilindro, el diámetro del cilindro es igual al diámetro del corte que se nos genera acá. Sigue siendo como el mismo círculo, ¿verdad? Entonces esto tiene el mismo diámetro. Entonces el diámetro de esto va a ser 10. ¿Para qué nos sirve eso? Porque cuando preguntan longitud y se refieren a un círculo, tenemos que aplicar la fórmula de la longitud de un círculo. Y la longitud de un círculo era 2 por pi por el radio, ¿verdad? Y ahora sustituimos. Pero mucho cuidado, ¿ah? Porque hay algo aquí que nos podemos equivocar poniendo un 10 acá. Aquí lo que hay que poner sería la mitad de 10, porque a nosotros nos dan el diámetro, no el radio. Entonces todo esto mide 10, pero a mí me interesa solo la mitad, solo el radio. Entonces aquí iría un 5. Y al meter esto a la calculadora, sería 2 por, bueno, este por no es tan necesario, siempre que es el primer número va pegado a un pi, no es necesario. El pi está aquí en amarillo, entonces apretamos Shift y luego esta tecla para que se ponga el pi, por 5. Y eso nos da 10 pi y ahí está la respuesta. Lo que me refiero ahorita, lo que dije ahorita, es que uno puede poner 2 pi así, nada más. Pero este sí hay que ponerlo. Es el número del lado derecho del pi, sí hay que ponerlo. Si no lo ponemos, si la calcu sí nos tira un error, no lo entiende. Mi calco está en alemán. Eh, no supe cómo cambiarle el idioma. Eh, eso sería esta parte. Pues acá nos da 10 pi. Por último, un ejercicio de esfera. Tenemos esta esfera y tenemos el corte, vean que está en gris.
Dice la siguiente información es referida a una sección plana producto de la intersección de un plano con una esfera. Entonces esto es como el corte, se cortó la esfera acá. Cuando en este cuadrito nos dan información, cuando nos ponen estas líneas así, P, una línea, O, una línea, N, se refiere que esto es una línea recta. N, O, P es una línea recta. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago una línea desde N hasta P, voy a pasar por O y eso sería un diámetro. ¿Por qué? Porque O es el centro de la sección plana. Entonces, esto es un diámetro. Si no dijeran esto, nosotros no podríamos saber que de N a P es un diámetro, porque no sabríamos si está pasando por el centro. ¿Ok? Entonces ellos tienen que poner eso. Digamos que si no lo ponen y ponen el mismo ejercicio, pues tendrían que regalar la pregunta. No se podría resolver, digamos. Dicen luego que de O a M mide 3. De O a M mide 3. Entonces, de acá a acá, usemos líneas más rectas. De acá a acá mide 3. Y luego que de M a P mide 5. Hacemos otro colorcillo por ahí. De M a P mide 5. Y la pregunta es, ¿cuál es la longitud de la sección plana ilustrada? Y la sección plana es un círculo. Y la longitud de un círculo es esta fórmula. Otra vez. Y ahora necesito saber cuál es el radio, ¿verdad? Recuerden que esta línea de acá, la que es la hipotenusa en el triangulito, siempre esfera es un problema de Pitágoras. Entonces hay que reconocer bien cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos. Recordar que el radio de la esfera es la hipotenusa. Eso siempre. Pues mucho cuidado porque aquí en este tema hay dos radios. El radio de la esfera y el radio del corte o el radio de la sección plana. ¿Verdad? En este caso ocupamos el radio de la sección plana. Ocupamos esta incógnita. No sabemos cuánto mide esto. Entonces lo que ocupo es un cateto. Hay dos formas de resolverlo. Primero, si no sabemos la fórmula, solamente una de las fórmulas, ¿no? Que es esta, la fórmula hipotenusa. Con solo esta fórmula podemos resolver cual Pitágoras, ya sea para la hipotenusa o para el cateto. Como yo lo que quiero es un cateto, voy a tener que usar la calculadora y voy a tener que poner la hipotenusa mide 5, ¿verdad? Raíz cuadrada de, yo tengo uno de los catetos, más, y no tengo el otro cateto, entonces le voy a preguntar a la calcu que me encuentre cuánto mide ese cateto, ¿verdad? Entonces metemos a la calcu. Entonces sería 5 alfa calc para el igual, raíz 3 al cuadrado más la x al cuadrado. Y ahora le voy a decir a la calcu, shift calc 10 igual. Igual, hay que darle un igual. Y ya me dice que el cateto tiene que ser 4. Entonces, ese cateto mide 4. Otras formas de resolverlo. Bueno, sabiéndome el triángulo, ¿verdad? Ese es el triángulo especial, el 3, 4, catetos 3, 4, hipotenusa 5. Entonces, si ustedes tienen hipotenusa 5 y tienen un cateto 3, el otro es 4, ¿verdad? Ese lo hicimos ese triángulo nos apareció también en la pregunta 13 o no me acuerdo por ahí. Entonces, sabiéndonos ese triángulo, podríamos haber resuelto esto. Y la otra forma es sabiéndonos la fórmula de un cateto, directa. La fórmula de un cateto es esta. Pues esta es la fórmula para encontrar un cateto. Entonces, uno nada más mete a la calcu, nada más es meter a la calcu 5 la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Entonces, metemos nada más eso a la calcu y ya. Raíz de 5 al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Ahí sale 4. Esa es la fórmula, la forma más, bueno, en este caso el triángulo especial, lo más directo es sabernos el triángulo, pero si fuera un triángulo diferente, lo más directo para encontrar un cateto es esto. Pero nos obliga a sabernos esa otra fórmula de memoria, ¿verdad? Ok, ya sé que entonces R es 4 y ya puedo sustituir aquí.
2 por pi por 4. Si uno se sabe, recuerda que el pi siempre se mantiene, aunque las respuestas siempre se mantienen, uno nada más resuelve cuánto es 2 por 4 y listo, 2 por 4 es 8, entonces la respuesta es 8 pi. ¿Verdad? Eso no quiere decir que sea 8, ¿verdad? 8 pi es 8 por 3,14, digamos. O sea, esto da como un poco más de 24. Cualquier cosa podemos resolverlo con la cálculo. 2, no es necesario poner ese por. Si se les olvida, pueden ponerlo, no importa siempre, no hay problema. 4, y eso nos da 8 pi, y en decimales, un poco más de 24. En este caso, más de 25. Eso en decimales. Ok, así se resuelve. Listo, ya tendríamos todo geometría en este examen. Eso sería.